La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos. Y usted se va a estrenar ahora, hermanos, con el libro de Romano. Y yo no sé si algunos aquí ya leyeron ese libro, el libro de Romanos. Y si lo ha hecho, hermanos, gloria a Dios, porque realmente le va a cambiar la vida. Cristo cambia la vida, hermanos, pero a través de ese mensaje maravilloso que está en el libro de Romanos, Dios cambia muchas cosas. Y yo quiero animarlo a que usted estudie el libro de los Romanos, lo lea. ¿Sabe? Quiero dar un testimonio, hermanos. Muchos tal vez aquí no conocen cómo comenzó mi ministerio y Mano Emilio ha tenido la oportunidad de ir mirando ese cambio. Yo, hermanos, era un clásico pentecostal, igual que todos, cuando la gente no hablaba en lenguas, cuando la gente no caía. Hermanos, yo me iba frustrado a mi casa, me iba frustrado porque algo estuvo mal, me echaba las culpas o le echaba la culpa a alguien que algo estuvo mal en ese servicio. ¿Y qué cambió mi vida? Hermanos, fueron dos libros bien importantes cuando empecé a ir a estudios bíblicos, al colegio bíblico. Fue el libro de Romanos y fue el libro de Corintios, que cambiaron y transformaron, hermanos, mi manera de presentar el evangelio, de presentar el mensaje de Jesucristo. Todos los hombres que han estudiado Romanos han revolucionado, hermanos, su vida espiritual. Oía un testimonio, se me olvidó el nombre, hermanos, de este hombre, en el tiempo que solo se viajaba en el tren. Este hombre venía de cierta ciudad, hermanos, que era casi 2 días de camino en el tren. Un hombre muy clásico, él en lo que se está viendo. Cuando dice clásico, hermanos, es porque es lo clásico que se está haciendo. Por ejemplo, un predicador clásico ahora es alguien que está metido en lo mismo que se está predicando ahora en nuestros días. Y este hombre llegó y tuvo una semana, hermanos, de enseñanza del libro de Romanos. Y Moody, hermanos, era el encargado de estar enseñando en este libro, la introducción. Este hombre solo escuchó la introducción de Romanos y ciertas características de Romanos. Y de regreso en el tren dice que él estudió, hermanos, leyó el libro de Romanos y dice que fue un cambio de vida en su ministerio de él. Martín Lutero, hermanos, era un hombre de que este hombre era muy religioso, era supersticioso, era un hombre, hermanos, que él quería estar muy bien con Dios. Él iba y se confesaba, hermanos, a veces hasta 3 veces al día. Lo peor de todo, hermanos, que ya cuando se confesaba, cuando ya iba de regreso a la puerta, se acordaba de que algo no lo había confesado y se regresaba y volvía a llamarle la atención. Lo que lo atendían a Martín Lutero, hermanos, estaban enfadados ya de estar escuchando a Martín Lutero, porque casi todos los días llegaba a confesión. Y Martín Lutero, hermanos, cuando estudió el libro de Romano, revolucionó su vida, hermanos, tanto que este hombre revolucionó el evangelio para muchas personas, aunque muchos antes habían habido ya, hermanos, hombres que se habían enfrentado al Vaticano, pero Martín Lutero dijo, bueno, yo tengo que hacer unas tesis, y usted ya conoce la historia, hermanos, donde se rebeló en contra del Vaticano, y dio a entender, hermanos, que el evangelio era por gracia, aunque aún Martín Lutero, hermanos, tenía muchos problemas. Cuando él murió creyendo todavía muchas cosas, hermanos, que a él le habían inculcado en el catolicismo. Por ejemplo,
Murió creyendo, hermanos, que los sacerdotes no podían sacar a nadie ¿cómo se llama?, del purgatorio, que el único que podía hacer era el Papa. Y él murió de esa manera, creyendo que eso era la manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una cabeza sumamente religiosa. Después llegaron muchos otros hombres, hermanos, como Calvino y varios otros hombres a revolucionar lo que es el evangelio. Pero todos estos hombres, hermanos, tuvieron un punto de partida y tuvieron un toque de su vida y un enfrentamiento, hermanos, con el libro de Romano. Martín Lutero le llamó, hermanos, el esqueleto humano al libro de Romano. Tengo estas fotos, hermano, para que usted se recuerde qué es lo que estamos estudiando. Fecha en que se escribió, hermanos, el libro de Romano. Probablemente, hermanos, se cree que se escribió entre el año 56 al año 58 después de Cristo. Okay. Hermana Cheni, usted me va a tener este verso, por favor. No sabemos, hermanos, cómo empezó la iglesia en sí. Nadie habla, hermanos, cómo empezó la iglesia de Roma. No sabemos cómo empezaría la iglesia en Roma. Posiblemente lo hicieron algunos cristianos que se habrían convertido, hermanos, en el día de Pentecostés. Y regresar a la capital, hermanos, en Roma, Pablo les estaba escribiendo porque había oído hablar acerca de la fe de ellos y deseaba satisfacerla al máximo, deseando que se basase firmemente en la verdad. Él quería, hermanos, que quitar lo religioso que ellos tenían y que ellos se basaran, hermanos, en la pura fe, en la verdad de Jesucristo. Por lo que esta epístola constituye una magnífica explicación del mensaje total de cristianismo, contiene toda la doctrina, hermanos, cristiana. Oiga, contiene toda la doctrina cristiana en alguna forma, además de ser un panorama del maravilloso plan que tiene Dios para la redención del hombre. ¿Cómo empezó esta iglesia? Hermanos, acuérdense que cada año todo judío tenía que viajar a Jerusalén. Tenía que viajar para una fiesta solemne que había, hermanos, el día de que se sacrificaba el cordero, el día de la Pascua. Tenían que todos viajar. Y de ahí, en ese momento, hermanos, venían gente de muchos lugares. Israel había sido despatriado, lo habían conquistado, hermanos, los persas, los asirios, lo habían conquistado muchos países, los griegos, los romanos. Y cada vez que lo habían conquistado, a los israelitas los habían desparcido, hermanos. Ellos habían ido a parar a África, a Europa, a muchos lugares del mundo habían ido a parar, en Persia. Y cada año ellos hacían un viaje para poder llegar a Israel y celebrar. Muchos de ellos ya no hablaban el lenguaje original, y usted lo va a ver. Ya no hablaban el hebreo, unos hablaban ya griego, otros hablaban latín, otros hablaban persa, otros hablaban, hermanos, otros idiomas, pero todos llegaban. Y entonces en el día de Pentecostés llegó mucha gente, y se cree que esta gente que escuchó, algunos de ellos, hermanos, se llevó el mensaje a Roma, y ahí fue como nace la iglesia. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 2, versos 5 al 11, por favor. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Una pausita. Los oía hablar en su propia lengua. En otra versión dice en su propio idioma. Esto quiere decir que ellos no hablaban todos el mismo idioma. ¿Qué más dice, hermana? Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como Pausita. ¿Y qué dijo? Y romanos
¿verdad? Entonces habían romanos ahí. Sigue, hermana. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Pausita, hermana. ¿Sabe qué son prosélitos o proselitos? ¿Qué son? ¿Qué es un prosélito? Porque a veces leemos, hermanos, y vamos a 100 millas por hora. Un prosélito, hermanos, es un aprendiz que no era judío, pero que estaba aprendiendo la religión judía. Entonces era una persona que venía de otro mundo, de otro lado, que le había interesado el mensaje judío y llegaba. Entonces era un discípulo de la doctrina de, ¿cómo se llama? De la doctrina judía. Ok, sigue, hermana, por favor. Cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria a Dios. Entonces llegaron de varios lados, hermanos, el día de Pentecostés y dicen, no son estos hebreos que los oímos hablar nosotros en nuestras propias lenguas, como es posible, y dice, y habían todas estas clases de lenguas. Hermanos, el día de Pentecostés, cuando hablaron en lenguas, hablaron en idiomas, hermanos, que cada persona, grupo que había, los oía hablar en sus idiomas de ellos. Entonces, ¿qué hablaron? Hablaron el mensaje de Cristo, hablaron el mensaje de salvación, y esto entonces se cree que es el mensaje. Miren, se cree, hermanos, que si usted nunca leyera toda la Biblia, no leyera, hermanos, ningún otro libro más que el libro de Romanos, usted adquiere la mayoría de la información que un cristiano necesita, hermanos, para que usted crezca como cristiano. Miren, si no tuviéramos en nuestro poder ningún otro libro de la Biblia más que este, hablando del libro de Romanos, encontraríamos en él toda la enseñanza cristiana que al menos se mencionan aquí. Si consiguen usted captar, oiga, esto es bien profundo, hermano, la profundidad del mensaje del libro de Romanos en su argumento total, se sentirá usted perfectamente familiarizado con cualquier otra parte de las Escrituras. ¿Sabe? Si usted logra captar el libro de Romanos, usted se va a identificar con Génesis, se va a identificar con Apocalipsis, se va a identificar con Mateo, se va a identificar con cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque este libro, hermanos, por eso Martín Lutero le llamó el esqueleto. ¿Por qué? Porque este hermano sostiene las enseñanzas fundamentales que un cristiano necesita en su vida para nutrirse. Así es que si usted le pone mucha atención a esto y me ayuda, hermanos, a que usted le pueda entender mejor, yo prometo esforzarme lo máximo para enseñárselo y usted prométame esforzarse lo máximo, hermanos, para poner atención. Dice que poner atención en la iglesia, hermanos, no es solo estar mirando. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice poner atención, el ejemplo correcto de poner atención es como cuando usted está en el colegio y sabe que si usted no presta atención, hermanos, el día del examen usted va a salir mal. Ese es el estilo que la Biblia quiere, hermanos, que usted cuando dice que ponga atención, es, hermanos, estar firme al oír el mensaje, hermanos. Por eso, celulares y todas esas cosas que le distorsionan, hermanos, por favor, apáguelos, ¿verdad? John Knox, hermanos, John Knox ha dicho que Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. ¿Sabe qué quiere decir teológico? Teología quiere decir el libro que enseña de Dios. Teología es que enseña a Teos, enseña a Dios. Y dice que es el libro, hermanos, más teológico, más importante que se haya escrito. Aquí vienen otro, miren, Martín Lutero lo llamó, hermanos, también el pan de cada día, llamó al libro Romanos. Sabe que mucha gente, hermanos, lo que han hecho es estudiar el libro Romanos una y otra vez a través de todo el año. Le llamó el más puro evangelio también. Le llamó el pan de cada día, Martín Lutero, y también le llamó el más puro evangelio. Ahora, ¿Romanos es el libro de evangelios? No, ¿cuántos evangelios hay? Hay 4. ¿Y por qué le llamó el evangelio a Romanos? ¿Sabe qué? Porque muchos consideran a Romanos como el 5.º evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje que presenta Pablo, hermanos, para que la gente se arrepienta y para que la gente se nutra de Cristo, hermanos, es exagerado.
Otros le llamaron, hermano, la catedral de la fe. O sea que si usted estudia el libro de Romanos, su fe crece. Otros le llamaron la leche materna, que contiene, hermano, todos los componentes para que un niño crezca fuerte. Y leía sobre esto. ¿Sabe usted que la fórmula, hermanos, no puede competir con la leche materna? La fórmula lo que tiene son vitaminas y un montón de componentes extra, y por eso los niños crecen grandes, crecen fuertes. Pero ¿sabía usted, hermanos, que inteligentemente son más evolucionados los niños que tienen la leche materna? Nos podemos criar, hermanos. Es más, yo con agua de azúcar me crié, porque azucaradas me daban, hermanos, y tenía la gran panzota, ¿va? Porque agua y azúcar. Pero se puede criar, uno se puede criar. Pero, hermanos, una persona que se cría con la leche materna, hermanos, la leche materna lleva todos los componentes de que un niño necesita para que ese niño crezca en todo el ámbito, hermanos. Entonces, John Knox también le llamó, fue el hermano que le llamó que el libro de Romanos era como la leche materna. O sea, hermanos, que tiene todos los componentes del libro de Romanos para que usted crezca saludable. ¿Sabe que han comprobado, hermanos, que el niño que es alimentado con leche materna es menos probable en enfermarse que un niño que es criado con fórmula? O sea que John Knox lo que está diciendo, hermanos, que es menos posible que usted se afecte espiritualmente, hermano, escuchando y entendiendo el libro de Romanos, que tomando fórmula. O sea, ¿cuál es la fórmula? La religión. Porque ahora en día, hermanos, lo que hay mucha religión. Mire, Romanos puede deleitar a la mente más brillante, escribió otro. Cautivar la mente más genial. Puede traer lágrimas a los ojos del alma más humilde. Eso es lo que puede lograr Romaldo. Hermano, puede captivar la mente de una mente genial, pero también la mente de una mente humilde. O sea, Romanos no es solo para los que tienen una mente elevada, sino, hermanos, para los que tenemos una mente regular, ¿verdad? Romanos es capaz, hermanos, de despojarnos. Este es otro que escribió esto. Romanos es capaz de despojarnos de nuestro ropaje religioso y luego vestirnos con ropas de elegancia eterna. Eso es lo que escribió otro. O sea que Romanos es capaz de desvestir nuestra vida religiosa, que es lo que ha hecho, hermanos, con muchos predicadores, y empezarnos a vestir, hermanos, con un ropaje diferente. Pablo, vamos a estudiar, hermanos, un poquito de Pablo. Pablo es en nombre, hermanos, griego y también latín. En griego es Paulos, que significa pequeño. Acuérdense, porque durante Romanos, yo voy a estar preguntando, ¿qué significa Paulos? Pequeño, ¿sabe? Pequeño, hombre humilde. Y se cree, hermanos, que Pablo era un hombre muy pequeñito, no era un hombre muy grande. O sea que Dios no anda buscando, hermanos, tramanas trancas, ¿verdad? Él busca gente, hermanos, normal. Su nombre era Saulo, en honor al primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el primer rey? Saúl. Pero ya en latín y en griego, hermanos, era Saulos. Entonces su nombre en realidad era Saúl. Pero en honor, mire, vamos a ir a Filipenses capítulo 3, verso 5, y ahí vamos a hablar que él viene del linaje, hermanos, del mismo linaje de Saúl. Vamos entonces a Filipenses, por favor, capítulo 3, verso 5. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Me lo lee, hermana, por favor. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo. ¿De dónde dice? De la tribu. ¿De dónde era? ¿De qué tribu era Saúl? De Benjamín. De la tribu de Benjamín. Sigue, hermana. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Oiga, note cómo él era. Él era hebreo de hebreo, fariseo de fariseos. ¿Qué más? Es todo lo que dice hasta el 3, ¿va?
¿O falta? Solo 3, ¿verdad? Solo el... Ok. Note que él era entonces de qué tribu, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Era, hermanos, un hombre sumamente religioso. Era un hombre sumamente religioso. Ténganme listo el otro verso, hermanos. El maestro de Pablo, hermanos, fue Gamaliel. En su vida tiene que haber un maestro, hermanos, que le enseñó la palabra. Usted sabe quién ha sido, pero yo me acuerdo quién fue mi maestro. Mi maestro, hermano, ya murió, se llamó Jeremías. Fue el hombre que me indució al evangelio. Y hermanos, claro, después me adquirí más conocimiento, pero mi maestro se llama Jeremías. Jeremías fue, hermano lo conoció, fue el hombre, hermanos, que yo lo exprimí como exprimir una naranja, hermano, sacándole todo el conocimiento que él tenía para yo adquirirlo de él, ¿ok? Entonces, todos tenemos un maestro. Muchos de ustedes, yo he sido su maestro aquí en la palabra de Dios, porque muchos tal vez no conocían nada. Y Pablo tuvo un maestro, hermanos, llamado Gamaliel, y en una de las universidades, hermanos, más grandes que había en aquel tiempo. Este hombre, hermanos, les enseñó la ley. La ley, hermanos, era como ser un abogado de las escrituras en aquel tiempo. Vamos a ver Hechos 22:3, por favor. Ok. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces dice que fue instruidos a los pies de Gamaliel estrictamente, hermanos, en la ley. Era un hombre, hermanos, que estrictamente estaba en la ley. Pablo tenía su propia, hermanos, compañía. Era un hombre, hermanos, que tenía su compañía para sobrevivir y tenía trabajadores. O sea, Pablo nunca ha estado, hermanos, en desacuerdo en que una persona tenga, una compañía. En lo que él está en desacuerdo, hermanos, es que la compañía sea primero que usted. En Corintios va a ver más adelante, si leemos, hermanos, que dice, por las mañanas trabajaba, dice, y por las tardes administraba. ¿Okay? Pablo, hermanos, administraba el sustento de él y el sustento de sus compañeros de él. Hermanos, ¿qué tanto le proveería a este hombre? ¿Sabe qué? Este hombre tenía dinero. Él compró la ciudadanía, hermanos, romana. Y no era de cualquier billete comprar una ciudadanía en aquel tiempo. Se cree, hermanos, que era una gran suma de dinero comprar la ciudadanía. ¿Se acuerda que Pablo, cuando lo pegaron, él les dijo que él era ciudadano romano, hermanos, y se asustaron? Entonces, ¿de dónde sacó ese dinero? Bueno, él tenía su compañía. ¿Qué es lo que hacía él? Él fabricaba casas, tiendas. O sea, la gente en ese tiempo vivía, la mayoría, en tiendas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la gente vivía en tiendas y no en casas? Mucha gente vivía en casas. Pero, hermanos, a veces había que vivir dependiendo de dónde estaba el trabajo. Enrollaban todos, hermanos, y vámonos para acá, vámonos para allá. Santiago se acuerda que habla, dice, vámonos para allá, trabajaremos, y no le preguntan a Dios. Dice, hermanos, eso era muy común antes. Enrollaban todos sus tiliches, hermanos, y sus camellos, y vámonos a buscar trabajo en otro lado. Entonces, hacer una casa representaba, hermanos, firmeza, que usted ya tenía algo, muy establecido. Pablo lo tenía una tienda, tenía, un negocio de tiendas, era fábrica de casas, hermanos. Vamos a ver aquí entonces, Hechos 18:3, por favor. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Okay, el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vámonos ahora a 2 de Corintios, capítulo 12, verso 14 al 16. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el amor de
mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Hermanos, Pablo era astuto y dice, yo no voy a pedirles gasto a ustedes. Imagínense, hermanos, ¿sabe cuánto cobra TDJ, hermanos, pide una fianza asegurada, hermanos, de $50,000. Eso asegurado, eso lo tienen que mandar en adelante. Eso es para asegurar lo que él llegue. $50,000, ¿ok? Más aparte, hermanos, pide hotel para su equipo. Hermano, no un cuarto, él pide un suite. Él pide un suite para él. Y como van muchos acompañantes, va el que lo perfuma, el que lo maquillaja, el que lo viste, hermano. Van como unas 20 personas con él, probablemente. Más si va el grupo de música y va todo, hermano. Hay que agarrarles hoteles a todos, ¿sabe? Dice que probablemente se cuesta, hermanos, $200,000 mover a TDJ a un lugar. Pablo dice, yo voy a gastar con lo mío. Pablo fue un fiel perseguidor de la iglesia. Él odiaba a los cristianos, hermanos, porque creía que era una religión falsa que se había levantado en aquellos tiempos, hermanos, y que estaban haciendo un gran estorbo en el tiempo ¿cómo se llama? En el tiempo de Jesucristo. Hablaban de un tal Cristo, hermanos, entonces Pablo no los perseguía para confrontarlo, Pablo los seguía para matarlos. Y sabe que al matarlos, él quedaba bien con Dios, de acuerdo a sus ideas de él. Como los árabes ahora, ¿va? Los árabes, ellos sienten de que si matan un infiel, hermanos, que somos todos nosotros a la par de ellos, entonces ellos están agradando a Alá. Pablo creía que agradaba a Dios, matando, hermanos, a todos aquellos que estaban en esta religión. Hechos 8:3, ¿se acuerdan, hermano, cuando mataron a Esteban? Él estaba ahí, Pablo estaba ahí. Hermanos, él estaba lejos, era un joven, dice la Biblia, hermanos, lo mataron a pedradas, a los cristianos los mataban a pedradas porque así decía la ley que tenían que matarlos. Vamos a Hechos 3, por favor, 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, oiga lo que dice. ¿Cómo entraba él? Hermano, él no iba solo, él traía un ejército. Él traía licencias, casa por casa, a averiguar, hermanos, quién eran cristianos. Él llegaba, hermanos, y los llevaba a las cárceles, y después de las cárceles, hermanos, les daban ¿cómo se llama? Un juicio y a matarlos. Vénganse aquí a Hechos 26:11. Y muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Pausa. Oigan lo que hacía Pablo, hermanos. Los forzaba a blasfemar en contra de Cristo. El gran apóstol San Pablo. ¿Quién lo cambió a Pablo, hermanos? Cristo. ¿Quién lo cambió a usted? Hermano, ¿por qué Pablo predica este evangelio? Porque Pablo sabía, hermanos, que él había sido un animal. Y sabe, usted y yo nos quedamos cortos, seamos peor que Pablo, hermanos. ¿Ok? Peor que Pablo, para no decir, hermanos, qué bárbaro Pablo. Y usted también, yo también. ¿Qué más dice, hermano? Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Hermanos, no solo se bastaba en seguirlos allí en Jerusalén, en Israel, sino, hermanos, los seguía en Arabia, los seguía, hermanos, en diferentes lados hasta donde los alcanzaba. Su meta de él era, hermanos, exterminar los seguidores de Cristo. Era un Hitler ese hombre. Hermanos, por eso Pablo predica un evangelio, hermanos, que él no merece ser parte. ¿Sabe cómo se llama él? Él se llama el abortivo de todos los apóstoles. Él nunca ve, hermanos, exaltándose él, sino su idea siempre es exaltar a Cristo y poniéndose él abajo. Esa es la idea de Pablo. Pablo, hermanos, pasó 3 años en Arabia
Y probablemente este fue su lugar de aprendizaje. Gálatas 1, 17, 18. Luego, hermanos, que él recibió a Cristo, él no empezó, hermanos, a predicar. ¿Se ha fijado que ahora en día, hermanos, se convierte en una persona famosa y ya lo tienen dando testimonio en las iglesias? ¿Qué pasó con Yuri? Luego se convirtió, hermanos, y ¡pum! La traían ahí dando testimonio, hermanos. Ni se había convertido la pobre y ya la traían ahí, hermanos. Pablo pasó 3 años estudiando el Evangelio de Jesucristo, para que después él empezara a dar testimonio de Jesús. Así que, hermanos, se necesita conocer a Cristo, porque él lo que conocía era la ley, él no conocía a Cristo. Pero mucha gente ahora con el ex cantante, el ex fulano, el ex, hermano, pregúntese, ¿cuánta capacitación ha tenido esta persona para que vaya y predique, hermanos? Me contaba un hermano, Guillermo, ¿qué es? Sola, algo así se llamaba, hermano Guillermo, que una vez en un retiro, una prostituta, hermano, muy conocida en Costa Rica, se convirtió a Cristo. Y entonces la mujer, hermano, con gran deseo, pues se acaba de convertir, hermano, daba testimonio en una iglesia de que ella se había convertido a Cristo y cuál había sido su profesión y todo eso. ¿Sabe qué hicieron los bandidos de la iglesia, hermanos? Buscarla por la prostitución. Los grandes líderes de ahí llegaban a su casa a buscarla. Se dieron cuenta, hermanos, que ¿qué había pasado? Esta mujer que volvió a caer en lo mismo. No le habían dado la capacidad, hermanos, de que se desarrollara y que tuviera una fe genuina cuando ya la tenían dando testimonio en un púlpito. La mujer cayó en un error y muchos líderes cayeron en ese error. La mujer era una mujer muy bonita, llamaba la atención, entonces muchos dijeron, no, pues esta es la profesión que ella tenía, hay que perseguirla. Por eso tengamos cuidado, hermanos. Dice la Biblia que no pongamos un neófito a predicar. ¿Sabe qué quiere decir un neófito? Un ignorante, un principiante. Porque si ponemos a predicar a un neófito aquí, hermano, dice que puede caer en los lazos del diablo. ¿Cómo? Le puede traer doctrinas a usted, hermanos, que lo confunden en vez de que usted crezca. Por eso, hermanos, no puede haber un neófito predicando, alguien que apenas empieza o ignora la Biblia. Y si ignora la Biblia, ¿para qué predica? Si no sabe. Imagínense que venga a predicar a alguien que no sabe y le escucha mucha gente que no sabe, entonces se convierte guía ciegos ¿cómo se llama? Un ciego guiando a muchos ciegos. Tengamos muchísimo cuidado. Entonces, hermanos, vamos a ir aquí a Gálatas 1, 17 al 18, por favor. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Okay. Él después del relato cómo se convirtió, usted busca, hermanos, cómo se convirtió. Él dice, no fui a ver los apóstoles, me fui a Arabia por 3 años. Después de 3 años fui a ver a Pedro, fui a ver a los apóstoles, duró 15 días con ellos y entonces sí le delegaron, hermanos, un ministerio. Algo importante, hermanos, que este hombre tuvo que ir a aprender, un gran maestro de la ley, hermanos, a sentarse, a escuchar la palabra de Dios. No nos dice qué maestro le enseñó ahí, hermanos, pero este hombre tuvo que ir a aprender a servir, hermanos. Mire, era un hombre sumamente egoísta, porque tenía un ego profundo, hermanos. No dice que tenía el celo. ¿Por qué perseguía a la iglesia? Tenía un ego fuerte. ¿Sabe que Dios tuvo que trabajar con su ego de él? Trabajar con muchas virtudes de él, hermano, para transformar a este hombre. Ahora, ¿por qué hablamos de este hombre, hermano? Porque esto nos sirve mucho para entender Romanos, por qué Romanos es como lo es, hermanos, y por qué Romanos tiene mucho que ver, hermanos, en la vida del cristiano ahora en nosotros, porque entendemos el conocimiento de Pablo, hermanos. Entendemos que Pablo era un hombre sumamente religioso y entiende mucho a los judíos
Y Pablo ataca mucho la mente religiosa. Ahora en día hay mucha mente religiosa en nuestro ambiente. Mucha gente religiosa, hermanos. Mire, en el ambiente americano existe, hermanos, de que yo soy cristiano los domingos nada más. Y los demás días, nada, yo hago todo lo que yo quiera, pero los domingos soy cristiano. Hermanos, las iglesias aquí en el cinturón de los Estados Unidos, ¿sabe cuál es el cinturón cristiano? El sur. Hermanos, donde está Texas, Oklahoma, toda esa parte, hermanos, le llaman el cinturón cristiano. ¿Sabe que todo presidente o candidato a la presidencia dice que es cristiano para ganarse el voto de esa gente? Donald Trump dice que él es cristiano y le preguntaron que cuál era su verso favorito. Y como no sabe nada, hermanos, hace la boca así, ¿verdad? Ya sabe. No, sí sé, digo, tengo unos cuantos favoritos. Bueno, Donald Trump no sabe nada de Biblia, pero él dice que es cristiano. ¿Obama es cristiano, sí o no? Según él es cristiano, él va a la iglesia a veces, allá de dónde, hermanos, ¿por qué? Porque esta gente en ese lugar, hermanos, dicen que son cristianos, aunque usted solo vaya una vez, hermanos, al año a la iglesia. O usted se aparezca una vez los domingos, hermanos, las personas se visten de gala, van a la iglesia, las iglesias se llenan, hermanos, día entre semana aquellos templos parecen fantasmas. ¿Sabe? Vivimos en un mundo religioso, donde nuestra conciencia terrible, hermano, nuestra conciencia con Dios se aplaca cuando usted va a la iglesia. Y usted siente un alivio. Y usted dice, wow, ya me siento mejor. Esa es una manera religiosa de pensar. Dios no ha cambiado su mente. Su conciencia de usted se siente relajada porque fue a visitar una iglesia. Pero eso no lo salva. Eso no salva a nadie. El ir a una iglesia no te salva. Lo que nos salva a nosotros es tener una relación con Cristo, hermanos, y conocer a Cristo profundamente. Es algo que, hermanos, había un montón de religiosos en aquel tiempo y ahora también. ¿Sabe que Pablo, hermanos, en el capítulo 2 le va a tirar mucho a aquella gente religiosa que le dice, no hablando de los que escuchan, sino de los que predican? Tú que predicas, dice Pablo, que no hay que hacer esto, tú lo haces. Pablo, hermanos, no solo se mete con la audiencia, se mete con los predicadores. Los predicadores que dicen que no hagan y ellos lo hacen. O sea, Pablo, hermanos, mire, Pablo es un machete que va dando, hermanos, al ras de la raíz. Ahí se lleva predicadores y se lleva, hermanos, audiencia. O sea que Pablo, cuidadito. Vamos a ir entonces ahora al verso 1 de aquí del capítulo 1. Véngase, vamos a entrar entonces. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo primero se presenta, hermanos, como un siervo. ¿Qué es siervo? Esclavo. ¿Sabe, hermanos? Un siervo no tiene voz ni mando de sí mismo. Solo tiene voz de obediencia. ¿Sabe que ahora decimos nosotros somos siervos de Dios, pero no le obedecemos a Dios? Un siervo, hermanos, dijo Jesús, le dice, ve, haz, trabaja, ven, cocina, me das de comer y por último comes tú. Ese es un siervo. Ay, Señor, qué malo es usted. No. El siervo no dice, no rezonga, el siervo no pone pretextos, el siervo no pone excusas. Y por ahí empieza Pablo, siervo. ¿Sabe que muchos de nosotros no llegamos ni con la primera palabra? Porque nosotros, hermanos, decimos que somos siervos de Dios y hacemos lo que nosotros queremos. Y un siervo no rezonga. Solo hace lo que Dios manda. Miren, véngase a Éxodos, vamos a ver, hermanos, Éxodos 21, 5 al 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor,
a mi mujer y a mis hijos, no saldrá libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Ok, nota hermanos, el siervo no se quería ir, entonces decía, ok, te voy a llevar, le abrían un hoyo en la oreja, hermanos, y lo dejaban amarrado junto a la puerta, o junto a un postal, o un poste, hermanos. Entonces el siervo decía, no, yo soy feliz con mi siervo. Hermanos, estaba libre, se podía ir. Pablo está hablando, hermanos, de un siervo, no porque está siendo obligado a ser siervo, sino a un siervo que quiere ser siervo. A usted, como hijo de Dios, nadie lo obliga a ser siervo. Usted va a ser siervo porque usted quiere. Pero no hay que ser siervo un día, hermanos, y no siervo otro día. O somos siervos o no somos nada. Hermanos, siervo voluntario es aquel hermano que está a la disposición de Cristo las 24 horas. No cuando yo quiero. Ay, Señor, es que estoy muy cansado, Padre. No. Hermano, el siervo trabajado cuando estaba enfermo, cuando iba a jugar el Real Madrid, cuando iba a salir la novela. Ay, siervo, mi Señor, es que ahora va a jugar el Real Madrid. No, hermano, el siervo, ok, Señor. Ok, mi Señor. Pero los siervos de ahora, hermanos. ¿Y eso qué? Y empezamos por ahí, 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el evangelio. Ok, miren hermanos, hay de mí si no anuncio el evangelio. ¿Por qué? Porque le ha puesto esa necesidad de él. Él se consideraba, hermanos, un instrumento de posición, un instrumento en las manos de Dios. Hermanos, un siervo es, yo me dispongo a ti, Señor. Entonces, solo puede tener, hermanos, un siervo solo puede tener un amo. Solo es esclavo de uno. Jesús dijo, no puede tener dos señores. No puede. Véngase aquí a Mateo. No puede tener dos señores, porque le va a escuchar a uno o le va a escuchar a otro. Hermanos, usted es siervo de Dios, nada más, y no siervo del mundo. No puede ser siervo del mundo, usted tampoco. Vamos a ver qué dice Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tilín. No puede servir al mundo y a Cristo. Si usted se considera siervo de Cristo, usted es siervo de Cristo, obedezca a Cristo, esclavo de Cristo. Ah, no, como que ahora me voy a desclavar un poco de la cruz y me voy a ir al mundo mundial. No, hermano, entonces no somos nada. O somos de Cristo o somos del mundo. Un siervo no da opciones. Un siervo no pone pretensiones de decir, mira, te voy a hacer un plan, Señor. Te voy a servir de esta manera. No, hermanos, un siervo no hace eso. Mire, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué significa apóstol, hermanos? Enviado. Significa, hermanos, enviado. Eso es lo que significa apóstol. Entonces, Pablo, hermanos, era apóstol no de hombres, sino apóstol de Dios, esclavo de Dios, apóstol de Dios, de Jesucristo. Entonces, hermanos, Pablo era un hombre que estaba para dar cuentas a Cristo. Él era, hermanos, el que le tenía que dar las cuentas a él, a Cristo, hermanos. Y ay de mí, dice Pablo, si no predico este evangelio. Hermanos, el compromiso es con Cristo. Qué duro es, hermanos, tener un compromiso con Cristo. ¿Sabe, hermanos, que
Pedro un día habían muchos predicando y empezó a predicar un poco duro Jesús y le dijo, ay Señor, le dijo, se están yendo. Es que predicas muy duro, Señor. Se están yendo del mensaje. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Quieres irte tú también, Pedro? Le dijo. Hermano, el agrado aquí es agradar a Cristo, a Dios, hermano. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos este problema. ¿Predico o no lo predico? No, hermano, usted tiene que predicarlo, porque este es el mensaje que está recibiendo de Cristo. Pablo entonces significa pequeño, apóstol significa enviado. Apóstol entonces significa enviado. Vamos a ir a Hechos 26, 16 y 18, por favor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este fue el mensaje que le dijo Cristo. Esto es lo que vas a ir a predicar, para abrir los ojos, para anunciar las buenas nuevas, para predicar el arrepentimiento. Este es el mensaje, hermanos, que se le fue encargado a Pablo. Un último verso, hermanos, y con esto vamos a ir terminando. Marcos 1:1, por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuál fue la noticia entonces de Pablo, hermanos? Anunciar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que le mandó en Hechos. Pablo dijo, esclavo. Y mire, venimos al capítulo 2 y esto es lo que tenemos para el capítulo 2. Mire, 2 y al 4. O sea, ahí vamos a tener tal vez una enseñanza, hermanos. Les pido que lean verso 2 al verso 4 en su casa, hermanos, lo repase. Romanos, hermanos, es un libro sumamente delicioso, hermanos. Un aplauso al Señor, aleluya.